A los 65 años, la mayoría de las personas piensa en retirarse. Este hombre decidió volverse millonario. Déjame contarte una historia que incomoda, porque rompe una de las mentiras más repetidas del mundo moderno, que ya se te pasó la edad. Su nombre era Harlan David Sanders. Nació en 1890, en Henryville, Indiana, un lugar pequeño, rural, duro. Su familia no vivía en pobreza romántica, era pobreza real, de la que no deja espacio para soñar. Cuando Harlan tenía solo 6 años, su padre murió repentinamente. Y con esa muerte, algo se rompió para siempre. Su madre tuvo que salir a trabajar, y Harlan, siendo apenas un niño, se convirtió en el adulto de la casa. Cocinaba, cuidaba a sus hermanos. Limpiaba, no aprendió a cocinar por pasión. Aprendió porque si no cocinaba no comían. Aquí se forma el primer patrón de su vida. Responsabilidad antes que disfrute. Supervivencia antes que propósito. Años después, su madre se volvió a casar. Su padrastro era autoritario, violento, sin afecto. Harlan chocaba constantemente con él. La casa dejó de ser un refugio. Se convirtió en un lugar del que había que huir. A los 12 años, Harlan dejó su hogar. No por rebeldía, por necesidad. Dejó la escuela, se fue a trabajar y enfrentó la vida completamente solo. Mucho más tarde, Harlan trabajó en granjas, en fábricas, como obrero a los 15 años. Mintió sobre su edad para entrar al ejército. No duró. Lo expulsaron, fracasó, humillado. Todo esto formó un carácter duro, terco y resistente, impaciente. La infancia de Sanders no lo hizo exitoso. Lo hizo resistente. Esa resistencia sería su mayor capital, cuando la edad ya no jugara a su favor. Todavía no hay riqueza, todavía no hay fama, todavía no existe KFC. Solo hay un hombre que aprendió desde niño a no rendirse. Después de una infancia marcada por la carencia y la responsabilidad temprana, Harlan Sanders entró a la juventud sin un rumbo claro. No tenía estudios, no tenía contactos y tampoco tenía paciencia para obedecer. Cambiaba de trabajo constantemente. Granjero, obrero, ayudante. Lo intentaba todo, nada se quedaba. No porque fuera incapaz, sino porque no toleraba la autoridad. Cada jefe le recordaba al padrastro. Cada orden le encendía la ira. Así pasaron los años. Llegaron los 20, luego los 30 y no había estabilidad. No había reconocimiento, no había éxito. Sanders se casó buscando orden, buscando un ancla. Pero el dinero no alcanzaba. El carácter era difícil y las discusiones eran constantes. Aquí ocurre algo importante. El fracaso económico empezó a afectar su identidad. No era solo no tener dinero, era sentirse atrasado, era compararse. Mientras otros avanzaban, él sentía que daba vueltas en el mismo lugar. Intentó emprender venta de seguros, transporte fluvial, fabricación de lámparas. Nada funcionó. Todo terminó en deudas. Cada intento fallido pesaba más, porque ya no tenía 20 años. Fracasar joven se perdona. Fracasar una y otra vez no. Sanders comenzó a creer que el problema era él. Y aquí quiero decir algo claro. Hay personas que no triunfan jóvenes porque todavía están resolviendo heridas. No estaba listo para construir un imperio. Estaba sobreviviendo emocionalmente. Al llegar a los 40 años, Sanders no se sentía joven. Se sentía tarde, sin ahorros, sin negocio estable, sin prestigio. Pero tenía algo que nadie veía: experiencia acumulada. A los 40, empezó a operar una estación de servicio en Kentucky. No era un sueño, era práctico. Ahí volvió a cocinar, como lo había hecho desde niño. A los 40 años, Harlan Sanders no se sentía exitoso, pero por primera vez en su vida algo funcionaba. En su estación de servicio en Corbin, Kentucky, los viajeros no solo cargaban gasolina, se quedaban a comer. Sanders no tenía mesas elegantes, no tenía menú, no tenía letrero llamativo. Tenía algo más importante: consistencia. Día tras día, cocinaba el mismo pollo, con el mismo cuidado. Con el tiempo, empezó a perfeccionar su receta. 11 hierbas y especias, no por marketing, por sabor. Sanders no pensaba en franquicias, pensaba en que cada plato saliera igual. La gente empezó a recomendar el lugar. El boca a boca creció. Revistas locales hablaron de su comida. Guías de viaje lo mencionaron. Por primera vez, Sanders era reconocido por algo. Y aquí hay una lección clave. El éxito no llegó de golpe, llegó lento.
Sanders tenía más de 50 años cuando por fin empezó a sentirse competente. No rico, no famoso, pero sólido. Y entonces la vida volvió a golpear. El Estado decidió construir una nueva autopista. La carretera principal fue desviada y la estación de servicio quedó fuera de ruta. Los autos dejaron de pasar. Los clientes desaparecieron. En poco tiempo el negocio murió. Sanders tenía más de 60 años. No había tiempo para recuperarse. No había energía de juventud. Vendió el lugar, pagó deudas, se quedó con casi nada. A los 65 años, Sanders vivía de una pensión mínima. Aquí quiero que lo visualices bien. Un hombre mayor, cansado, con una receta. A los 65 años, Harlan Sanders no tenía un negocio. No tenía empleados, no tenía ahorros. Tenía una pensión mínima del gobierno y una receta escrita a mano. Para la mayoría, ese es el final. Para Sanders fue el comienzo. Tomó su auto, empacó su receta y salió a la carretera. No buscaba inversionistas, no buscaba fama, buscaba una cocina. Tocaba la puerta de restaurantes, pedía hablar con el dueño. Cocinaba su pollo, esperaba. La respuesta casi siempre era no. No una vez, no 10 veces. Más de 1000 veces, 1000 rechazos. El mundo le decía que ya era tarde. Y aquí ocurre el momento más importante de toda su vida. Sanders entendió algo esencial. No importa la edad que tengas, si todavía puedes tocar una puerta. No decidió rendirse, decidió intentarlo una vez más. Y esta vez no iba a abrir un restaurante, iba a vender una idea. Con ganas, con cansancio, con dolor físico, pero también con claridad. Sanders no vendía solo pollo, vendía un sistema. Él enseñaba la receta, supervisaba el proceso y a cambio pedía solo un porcentaje por cada venta. No necesitaba capital, necesitaba confianza. Finalmente alguien dijo que sí. Un restaurante pequeño, sin prestigio, sin fama, pero fue suficiente. El pollo se vendió, el sistema funcionó. Sanders no se hizo rico ese día, pero por primera vez el futuro volvió a existir. Aquí nace Kentucky Fried Chicken. No desde la juventud, de la persistencia. Y esta es la verdad que nadie quiere escuchar. No importa la edad que tengas, importa cuántas veces sigas intentando. Después del primer sí, algo cambió. No fue magia, no fue suerte. Fue repetición. Sanders volvió a la carretera. Pero esta vez ya no estaba solo. Un restaurante recomendaba a otro. La receta empezaba a circular. Para cuando cumplió 70 años, su pollo se vendía en cientos de lugares. 70 años. La edad en la que muchos ya aceptaron que su historia terminó. Para Sanders apenas estaba tomando forma. Él seguía viajando, seguía durmiendo en moteles baratos, seguía cocinando su propio pollo para convencer a desconocidos. No delegó su visión, no acortó el proceso. Entendía algo clave. Su edad no era una desventaja, era autoridad. Un hombre que había fracasado tanto no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. En 1964, con más de 70 años, Sanders tomó una decisión. Vendió Kentucky Fried Chicken, donó por necesidad. Por estrategia, él no fue millonario. Por primera vez en su vida, Harlan Sanders era rico. Y aquí está la parte que incomoda. Nada de esto pasó rápido. Nada fue fácil. Pasó cuando él dejó de preguntarse si era demasiado tarde y empezó a preguntarse qué pasaría si no lo intentaba. El mundo lo conoció como el Coronel Sanders. Pero antes de eso fue un hombre que no se rindió. Y esa es la verdadera receta secreta. Después de vender Kentucky Fried Chicken, Harlan Sanders pudo haberse retirado. Tenía dinero, tenía reconocimiento, pero eligió algo distinto. Siguió trabajando. Viajaba representando la marca. Visitaba restaurantes, probaba el pollo. Corregía procesos. Incluso criticaba públicamente cuando algo no se hacía bien. Porque para él el éxito no era descansar. Era mantener el estándar. Sanders se convirtió en un símbolo. El traje blanco, el moño negro, el bastón, no fue una estrategia de marketing al inicio. Fue identidad. Un hombre que ya no intentaba encajar. Un hombre que sabía quién era. Murió en 1980, a los 90 años. No como un hombre que tuvo suerte, sino como un hombre que insistió. Y aquí viene la lección real. Sanders no triunfó a pesar de su edad. Triunfó porque ya no tenía miedo de empezar de nuevo. Cuando eres joven temes fracasar. Cuando eres mayor,
Temes hacer el ridículo. Él eligió avanzar igual. Así que si hoy piensas que ya es tarde, no lo es. Solo estás en la parte incómoda de la historia. La parte que casi nadie atraviesa, pero los que lo hacen cambian su destino. Y si esta historia te movió, no la ignores. Suscríbete porque nada es casualidad. La riqueza se aprende.